Cuando terminamos el año 2018 por la noche, el Señor nos hizo presente que nada de lo que está sucediendo en el mundo es ocasional. Sino que todo era parte de su pronta venida por lo suyo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Creo que tanto todos ustedes que nos escuchan, como quien habla, estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo en el mundo. Y muchos sabemos que todo lo que está ocurriendo no es ocasional, sino que es el cumplimiento de lo que el Señor nos advirtió que sucederían cosas en este tiempo del fin antes de su venida. Me recordaba hoy por la tarde que hace aproximadamente unos 25 años atrás, cuando toda esta tecnología aún no existía, le llevaba los estudios a la iglesia y le hablaba de lo que iba a ocurrir muy pronto. Le estoy hablando de 25 años atrás. Hicimos un recorrido desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el final, de las cosas que sucederían, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Ocupamos mucho tiempo. Le estoy hablando 25 años atrás. Y es muy impresionante cómo en este tiempo estamos viendo lo que el Señor ya nos habló. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero el espíritu del anticristo, escúchenme, no el anticristo, el espíritu del anticristo se está moviendo por todo el mundo. Y de una manera extraordinaria. Estamos viendo cómo el espíritu del anticristo se está moviéndose en todo el mundo. Y la palabra de Dios nos dice Primera de Juan capítulo 4 en el versículo 3. Me apoyaré en este versículo para comentarle algo a usted. Allí el apóstol Juan nos dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios. Y luego dice, y este es el espíritu del anticristo. Observe, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muchas cosas usted habrá oído y habrá leído sobre el anticristo en estos tiempos modernos que vivimos. Pero ya la Biblia lo había mencionado hace miles y miles de años. El profeta Daniel en el capítulo 7 hace una descripción muy clara. El capítulo 7 del libro de Daniel es un capítulo muy significativo para todos aquellos que quieren estudiar o conocer los eventos futuros. Pero debemos entender que esta profecía de Daniel 7 no solo tiene que ver con los tiempos futuros, sino que también revela la estrategia para vencer al enemigo que ahora, porque si bien el anticristo será un futuro gobernador mundial y que aún no ha aparecido en la escena mundial, pero lo que dice el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, es que su espíritu está aquí y ahora mismo entre nosotros. Quiero que mantenga en mente, el espíritu del anticristo ya está moviéndose en todo el mundo, ya está entre nosotros. Según las Sagradas Escrituras, nos dice que el anticristo será un dictador gentil que se opondrá completamente a Dios y a su pueblo. Por eso mantenga en mente, el espíritu del anticristo ya está aquí entre nosotros. Recuerde, según la Escritura, el anticristo se opondrá completamente a Dios, a su palabra y también a su pueblo.
El profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 8, lo llama cuerno pequeño. En el capítulo 9, versículo 26, habla de un príncipe que ha de venir. En Daniel 11:36, habla de un rey que hará su propia voluntad. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 lo llama el hombre de pecado. Y en el versículo 8 lo llama inicuo. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, allí la palabra lo revela como una bestia. Mis amados hermanos, lo interesante es saber que, según la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 3, aunque el anticristo todavía no se ha presentado públicamente, su espíritu, entre paréntesis, de demonio, entre paréntesis, inmundo, ya está entre nosotros y se mueve libremente por todo el mundo. El profeta Daniel en el capítulo 7 revela 4 cosas que necesitamos saber para poder contrarrestar y vencer a este espíritu del anticristo que se está moviendo por todo el mundo. Y lo primero que debemos saber y que nos revela Daniel es que este personaje tiene un espíritu de odio y de aborrecimiento a Dios. En el versículo 25, Daniel dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y escúchenme, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la razón por la cual le estoy en esta noche haciéndole este comentario a usted, que el espíritu del anticristo ya está moviéndose en el mundo. Daniel dice aquí que odia a Dios, que aborrece a los que son de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo los quebrantará. Si usted está del lado de Dios, escúcheme en esta hora de la noche. Si usted está del lado de Dios,
debe saber que existe un espíritu que se mueve en el mundo, que no le quiere, pero que le aborrece y que le odia. Es impresionante. Hoy, como nunca antes en la historia de la creación del mundo, estamos siendo testigos como en muchos lugares existe una cultura contra Dios. Existe una cultura contra los cristianos. Mejor dicho, una cultura contra la fe de la predicación del Evangelio. Nosotros aquí en lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8, aquí en lo último de la tierra, lo estamos viviendo y lo estamos viendo aquí en Chile, donde se levantan voces de odio contra Dios, de odio contra la fe de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Se ha puesto a pensar por qué el Evangelio está siendo atacado, menospreciado y odiado. Se ha puesto a pensar el por qué. La respuesta nos la da Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, y nos da Daniel en el capítulo 7, versículo 25, que a los santos del Altísimo quebrantará y aborrecerá y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Sabe usted que no existiendo motivos para atacar, denigrar y odiar la predicación del Evangelio de Cristo, sin embargo, este Evangelio que ha hecho y sigue haciendo mucho por la humanidad, como ninguna otra religión, para que el mundo sea aún mejor, para vivir en él. Sin embargo, el espíritu del anticristo se mueve en el mundo contra la voz de Dios. Mis amados hermanos, viene a mi mente lo que el apóstol Pablo nos dice
Y Él nos habla que estamos en una batalla constante contra Satanás y enfrentado a un mundo de demonios. Pablo en Efesios capítulo 6, en los versículos 11 y 12, comienza hablando de las acechanzas, entre paréntesis, la intriga, la confabulación del diablo. Y agrega que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El consejo del apóstol Pedro va en el mismo camino. En su primera carta, en el capítulo 5, los versículos 8 y 9, nos dice ser sobrio, controlado, en nuestras palabras, contrólate un poco. Ser sobrio, controlado, moderado, pero velad. O sea, está alerta. Ser sobrio, muy controlado, pero vela. Y velad, dice, velad, estar alerta, porque vuestro adversario, es decir, nuestro enemigo, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. El espíritu del anticristo está recorriendo el mundo. Ya está entre nosotros. Una vez más, entonces, pregunto, ¿por qué este evangelio que predicamos está siendo tan perseguido? ¿Por qué tanto odio contra Dios? ¿Por qué tanto odio contra los hijos de Dios? La respuesta es simple. Porque el espíritu del anticristo que odia a Dios también nos odia. Odia y aborrece a los creyentes en Cristo. Y este es el espíritu del anticristo que se mueve en este tiempo del fin por el mundo y que ya está entre nosotros. Nuestro Señor
nos advirtió sobre esto. Él nos advirtió que sus seguidores serían odiados y perseguidos. Así lo leemos en Lucas capítulo 21, versículo 17. Y también en Juan capítulo 15, desde los versículos 18 al 21. Así que, mi amado hermano, no nos sorprendamos que tengamos un enemigo que nos quiere hacer desaparecer. Recuerde que la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, hay una segunda cosa que nos dice acerca del espíritu del anticristo que ya está entre nosotros. Y es que el enemigo tiene una estrategia contra los santos, contra el pueblo de Dios. Y el profeta Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25, lo revela o lo confirma. Y dice que a los santos del Altísimo los quebrantará. El espíritu del anticristo ya está entre nosotros y ha comenzado a hacer su trabajo, quebrantando. Esta palabra quebrantar nos quiere decir que nos quiere desgastar, desgastará. Nos causará tanto dolor y tanta aflicción que nos desgastará. Quebrantará a los santos del Altísimo, los desgastará, hermano. Usted me habrá escuchado en alguna de mis enseñanzas anteriores, cuando les aconsejo y les digo, hermano, no se desgaste en cosas que no le bendicen. Simplemente adore a su Señor y sírvale, sobre todo en este tiempo del fin, al Señor en paz. El propósito del espíritu del anticristo que ya está entre nosotros es desgastarnos, quebrantarnos. Y por lo que dice la Escritura, con muchos parece que ya lo ha logrado. Pero te tengo buenas noticias. La Biblia enseña que Dios le puso un límite a Satanás sobre lo que nos puede hacer. Satanás no tiene la libertad de pisotearnos y destruirnos. Así que los ataques de Satanás no vienen generalmente por medio de grandes y devastadoras catástrofes. Su meta
es aún más perversa y consiste en desgastar a los santos paulatinamente. Él trabaja de esta manera, usando las situaciones cotidianas de nuestra vida. Nos abruma con una serie de ataques continuos, con cosas muchas veces inesperadas, y a veces vienen una tras otra sobre nosotros para desgastarnos, para desviarnos de nuestro destino, para desanimarnos, para debilitarnos en la fe. Y es tanta la presión que si no estamos alerta y equipados espiritualmente, puede llegar a un punto donde usted diga: ya no soporto más. Si dejamos de confiar en Dios, escúcheme, si dejamos de confiar en Dios, entraremos en una espiral descendente que nos llevará al temor, al miedo. Luego del miedo o del temor a la duda, y de la duda entramos en ansiedad. De la ansiedad entramos a la incredulidad. Al llegar a ese punto, habremos quedado desgastados, devastados, inutilizados y completamente destruidos. El profeta Daniel nos dice que este hombre, este anticristo, cambiará los tiempos y pensará, dice textualmente la Escritura, en cambiar los tiempos. Más allá de que pueda referirse al tiempo del calendario, se refiere principalmente a los tiempos específicos de Dios. Porque los tiempos específicos son una parte esencial del plan de Dios para vencer al diablo. Cuando digo esto, me estoy recordando de cuando el diablo quiso tentar al Señor. ¿Se recuerdan de esa escritura? ¿Ha pensado usted por qué el diablo lo llevó al pináculo más alto para que el Señor se arrojara desde lo alto? ¿Ha pensado usted por qué? ¿Qué quería evitar? ¿Qué tiempo quería cambiar? ¿Lo ha pensado? Es un lindo tema. Solamente le adelanto, lo que pretendía era que nuestro Señor no derramara su sangre en la cruz. Porque derramando su sangre en la cruz, no solo le quedaba poco tiempo a él, sino que muchos, los que estaban bajo su dominio, serían libres. Quiso cambiar el tiempo. Los tiempos específicos son una parte esencial en el plan de Dios para vencer al diablo.
Son los tiempos designados por Dios para llegar o hacer llegar las bendiciones a nuestras vidas. No estar alineado con los tiempos de Dios nos puede hacer perder o demorar la llegada de todas esas bendiciones que vienen del cielo. De tal manera que el enemigo ataca los tiempos de Dios para aplazar, demorar, posponer, intentar bloquear la llegada de toda bendición a tu vida y a la mía, para desgastarnos, para que muramos en el tiempo de espera y para que bajemos los brazos espiritualmente hablando. Mientras meditaba en este tema de cómo el espíritu del anticristo ya está entre nosotros haciendo su trabajo, mostrando su odio hacia Dios y hacia los hijos de Dios y a la predicación del evangelio, me recuerdo que por allá por el año 2016, según las estadísticas, más de 50 millones de personas en el mundo eran perseguidas por su fe en Cristo. Estamos hablando del año 2016. Ya habían 50 millones de personas en el mundo perseguidas por su fe. En esa fecha, esa cantidad de personas y miles de personas se iguala a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Creo que si usted y yo investigamos en este año 2019, no tengo duda que esta cantidad debe estar duplicada. Ese odio a la fe se muestra en este tiempo en el intento de arrancar la fe en nuestros niños, en los adolescentes, quitarle los valores religiosos y morales con un solo fin, para que se corrompan. El espíritu del anticristo pretende destruir la fe, la predicación del evangelio, sacar a Dios de la mente y del corazón, y está haciendo un trabajo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, porque tiene un objetivo principal, y que es corromperlos por completo. Lo que más me entristece, que cada día son muchos más los que en todo el mundo aboga por la desaparición de la iglesia y de la predicación del evangelio. No los quiero asustar, pero mientras más predicamos el evangelio que se nos ha ordenado, más odiados, más despreciados seremos por todo el mundo. Escúcheme, mientras más prediquemos esta preciosa verdad,
Y si la predicamos tal cual como se nos ha ordenado, seremos más odiados y más despreciados por aquellos que ni siquiera nos conocen, pero que hablarán toda especie de mal contra nosotros. Es que somos odiados, despreciados. Pero recuerde, Jesús nos dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor dice: gozaos y alegraos, porque vuestra redención es grande en los cielos. Además, así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Lo bueno de todo es que aquí no termina la historia. Dios tiene la última palabra. Y el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 27, dice: que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Si estamos alerta, si estamos equipados, si estamos preparados espiritualmente, esta batalla no la vamos a perder. Escúcheme. Si estamos alerta, si estamos equipados, si estamos preparados espiritualmente, esta batalla no la vamos a perder. Quizás podamos en este momento estar siendo atacados por el espíritu del anticristo de muchas maneras para desgastarnos y quebrantarnos. Pero recuerde que hemos sido destinados por Dios para gobernar el universo, porque la victoria final le pertenece a nuestro Dios. Esto quiere decir que el pueblo de Dios no será derrotado, no será vencido, sino que triunfaremos. No nos enfoquemos en la lucha presente, sino le llamo en esta hora a que se enfoque en su futuro victorioso. Sigamos caminando aferrados al Señor, como lo dije tantos años atrás.
sigamos caminando aferrado al Señor, porque lo mejor aún está por venir. Que el Señor Jesús le bendiga.